elegí fueron porque me dejaron marcados por algún motivo u otro a lo largo de mi vida. No necesariamente es un top 5 lo que elegí, ¿sí? No, es justamente eso, claro. la cuestión personal. Y los elegí, la forma en que los voy a ir presentando es en orden cronológico, a medida que me fui cruzando con ellos en mi vida, ¿sí? Por eso voy a empezar haciendo trampa no con un libro, sino con una colección de libros. Una colección de libros de un autor francés que se llamaba Philippe Ebly, que nació en Francia en el año 1920 y murió hace poquito, en el 2014. Él escribió una colección, que a muchos se le caerá un lagrimón, a ver, que se llamaba Los Conquistadores de lo Imposible. Me encanta el título. Esta colección tuvo 21 novelas, las empezó a escribir desde el año 71 en adelante, pero en español se publicaron 11 nomás. Y en los 70, la editorial Capeluz, en Argentina, ahí se ve mejor, El Evadido del año 2. Publicó 9 nomás. Esta fue mi primer acercamiento a la literatura. Estos libros estaban en la escuela primaria a la que yo iba, la escuela Juan José Paso, en la ciudad de Santa Fe, y fue la primera vez que me enfrentaba a libros que no fueran bolsilibres y que fueran de tapa dura, ¿sí? Son historias, esta es otra, son las historias fantásticas de 3 chicos, Sergio, Solotl y Teobaldo. Sergio era un adolescente francés de 17 años que era de alguna manera el cerebro del grupo y el que lideraba todas las aventuras. En el primer libro, Sergio y sus hermanos, que estaban de viaje por Estados Unidos, el libro, ya se los muestro, capaz que con el croma se vea mal. ¿Ven? Ah, sí, El se primer libro confunde con el fondo. se llamaba Destino Uruapam. Se llamaba Destino Uruapam. Y bueno, Sergio con sus hermanos estaban en... la historia comienza en un aeropuerto de Estados Unidos donde ven a unos secuestradores robando unos diamantes. Estos secuestradores, al ver que estos chicos los descubren, se los llevan en un avión hasta México y los liberan en un desierto. Ahí es donde conoce a un chico indígena que vive en Sierra Madre, que es el que yo les dije, Solotl. Y con él, bueno, vive la primera aventura. El equipo se completa con el segundo libro. El que volvía de lejos. El que volvía de lejos. En este caso aparece Teobaldo. Teobaldo era un chico que había nacido en un castillo en el año de Francia, en el año 1183. Mientras escapa de un ataque, cae en un lago de nitrógeno líquido que está oculto en una cueva y ahí queda congelado hasta el presente en los años 70. Y estos dos chicos... Fantástico, bien bolazo. Bueno, y estos chicos lo descubren... lo digo por ese título. Sí, estamos hablando de literatura juvenil sin muchas pretensiones más que las de entretener. Bueno, aparece... Boys, pero con más onda. Esto capaz sí, no sé si es contemporáneo. Esto está escrito en los 70, los Hardy Boys, no sé. Es más viejo, pero tiene mucho más onda. La cosa es que lo despiertan y este segundo libro lo que hace es contar la historia de Teobaldo tratando de adaptarse a una época que no es la de él. Finalmente se adapta y a partir de este libro empiezan a tener distintas aventuras, de las cuales la que más me gusta es esta,
Y los marcianos invitaron a los hombres. Sí. Básicamente las historias son viajes en el tiempo. La mayoría de los libros, de estos 9 libros por lo menos que se publicaron acá, tienen que ver con viajes en el tiempo. A la antigua Roma, por ejemplo, o a otro planeta, en el caso de los marcianos invitaron a los hombres. Gerardo, ¿esos libros los tenés de tu infancia o los fuiste No. comprando? Esto gracias a mi amigo Alberto, los consiguió en Buenos Aires hace unos 6, 7 años atrás. Ah, es una cosa que te quedaba de la infancia y... Sí. Mi único acercamiento era a través de la biblioteca de la escuela. Y después nunca más los pude leer hasta que lo pudo conseguir en Buenos Aires y ni dudé en pagar el precio, que tampoco era tan caro, de los 9 libros. Porque es una joya inencontrable en este momento. Nunca, no fue republicado, digamos. Nada, no fue republicado ni nada. Bueno. Sí, el autor hizo otras cosas además de esta Sí, saga. hizo otras sagas también así de corte medio fantástico, pero la que se publicó acá en Argentina fue esta de los conquistadores. Las historias después continúan con una chica que se integra al grupo que se llama Zoe, que es una chica que viene del futuro, del año 4188. Y ya en los libros que no pude leer, ellos se trasladan al futuro y las historias siguen en el futuro de la Tierra, junto con esta chica. Una de las cosas que hizo que aprendiera, y fue en los últimos tiempos, porque creo que hace 10 años, por ahí que me puse las pilas de aprender inglés, es justamente de leer esos libros que no están traducidos, o sea, de esos autores que no son tan populares y que capaz que la mitad de la obra está traducida nomás. Incluso al día de hoy. Sí. Yo siempre pongo el ejemplo. Sí, y... Te escucho. No, sí. Bueno, no, esta es mi primera selección porque significó mi primer acercamiento serio a lo que era la literatura, ya te digo. Libros de tapa dura, cosas más o menos de 150 páginas. Estamos hablando de cuando yo tenía 9, 10 años. ¿Tenían ilustraciones? ¿Interiores? Ilustraciones, sí. Ajá, mirá. También bien infanto-juvenil, o sea, literatura infanto-juvenil. Por lo que contás, tiene mucho más onda de las cosas que yo leí cuando era chico, justamente como los Hardy Boys. Claro. Mirá el extraterrestre ese patudo. Pero realmente una muy linda colección, especial para la edad esa, ya te digo, infanto-juvenil. Bueno, obviamente la gente que está viendo esto, hoy en PDF yo creo que se pueden conseguir, se deben poder conseguir, con un poco de maña, esos libros se consiguen, buscando, ¿no? Digitales justamente hoy, buscando un poco de información, porque los leí, ya te digo, hace mucho, se encuentran. Sí, a eso voy. Yo creo que todo lo que estamos hablando hoy es una época por ahí donde, bueno, no sobra la plata. Creo que todo lo que estamos nombrando se encuentra relativamente fácil en PDF, en digital. Che, buenísima. Me encanta que eligieron cosas no obvias. Ajá. Ahí está, mirá qué bueno. Muy lindas ilustraciones, aparte, sí. Las ediciones están buenísimas. Sí. Son esas ediciones setenteras. Yo creo que prefiero las ediciones antiguas, con esas tapas estrambóticas, algunos libros, a las ediciones modernas, ¿no? A ver. De paso voy agarrando el mío. Bien. En ronda te toca a vos con el segundo libro. ¿Quieren que empiece o tenés algo más para decir? No, eso nomás, esta colección que... Estamos hablando de tapas estrambóticas, de tapas setenteras, que son las que a mí son las ediciones que me gustan. Voy a poner acá. A ver, El campeón eterno de Michael Moorcock. Con una edición setentera de Martínez Roca, que todos debemos tener. El ilustrador de tapa no es conocido, ¿no?
porque Sí, me el sonó. esposo es Boris Vallejo. Ah, bien, sí. Me parecía. La colección es la colección Fantasy de Martínez Roca, que Ujú. acá tiene una. Te querés morir. Lo que sacaban, viste, tiene como unos previews y tiene cosas hermosas. Y esta edición es del año 1970. Justo. No, disculpen. 1970 es el Campeón Eterno. Es ochentera esta edición. Ah, Del bien. 80. Pero tiene la onda de estos libros de los 70, los 80, las Ujú. portadas, viste, bien pulp o neo Sí. pulp. Elegí este libro, Murko, que es uno de los escritores que más he leído, y uno de mis escritores preferidos. Lo más obvio hubiera sido elegir la saga de Elric. Elric de Melniboné. Claro, y especialmente Stormbringer, que probablemente sea su mejor novela a nivel, digamos, literario. Ujú. Lo que me pasa con Moorcock y con este libro, que este libro fue el primero que conseguí de Moorcock. Acá está, a ver si se ve el precio. Dice por ahí, 2 pesos. Veo, no, borroso, pero a ver, Dos Gerardo. pesos, dice, en lápiz no lo borré, me gustaba 2 pesos. 2 pesos. 2 pesos. Sí. 2 pesos. Dos. Lo compré Ujú, en un famoso canje de libros de acá de Santa Fe. ujú, Y yo ya venía cebado con Moorcock, lo conocía al nombre. Miento, no fue el primero que leí. Había leído uno que me hice imprimir, que era el libro de los mártires, que me lo imprimió un amigo, que es un libro de cuentos, y quedé reservado. Además, Moorcock es una persona que influenció a un montón de gente que me gusta a mí, como Alan Moore o Michael Moore o Gaiman. Gaiman, Grant Morrison. Probablemente a Moorcock lo hayan conocido por el relato de Gaiman, de Elric, que aparece en Sí. un espejo. Después me agarro de eso y después lo tocamos ese tema, lo linkeamos. Moorcock también influenció mucho el mundo de los juegos de rol, que yo estaba metido cuando leí estos libros. Justo ahora estoy teniendo como una vuelta a leer cosas de Mage the Ascension, que es un juego de rol, que es mi Ujú, juego de rol preferido, y Moorcock creo que fue un poco una gran influencia. De hecho, la compañía de Mage the Ascension se llama White Wolf, por el ujú, lobo blanco, que como le decía Henry. Pero ujú. este libro fue el primer libro que conseguí en físico, digamos, original de Moorcock. Fue una sorpresa y me encantó. Es un libro que es el primer libro de una saga, porque Moorcock siempre tiene sus personajes, que justamente la saga se llama El Campeón Eterno, la saga general de Moorcock se llama El Campeón Eterno, y este libro se llama El Campeón Eterno. O sea, el Campeón Eterno es un concepto que usa Moorcock, un poco complicado de explicarlo en pocas palabras. Pero está bueno lo que hace Moorcock, que crea una especie de multiverso, o No, directamente un multiverso. crea un Claro, multiverso. directamente crea un multiverso en sus, Todos en sus su, libros están su conectados. corpus. Claro, es una gran saga, un Claro. poco incoherente porque el viejo medio que se olvida algunas cosas. Terminó No como sé, cinco, no, terminó no como sé cinco cómo veces. andará ahora, no sé cómo andará ahora, pero estaba con una artritis complicada. Está vivo, está hecho pelota, pero todavía un tipo grande, tiene 80 años. Lo que me gusta a mí particularmente de Elric, de Melniboné, que por eso me gustó tanto cuando lo leí, es que era una especie de anti-Conan, digamos, donde Conan, el personaje de Robert E. Howard, es perfecto físicamente, es valiente, justamente eso, es un guerrero perfecto. Sí, bruto. Elric, Bueno, no es ¿cómo? bruto, Conan no es bruto, pero No, no, no es bruto, no es bruto, pero es la imagen eh, que se tiene. físicamente es perfecto. Y el caso de Elric es al revés, Es débil. A es Conan le débil. gusta. Es débil, es albino, necesita de pócimas para mantenerse vivo, la voluntad le flaquea y hasta Es un la misma mago, espada de Stormbringer le gana y lo hace hacer cosas que él no quiere. es Es, un mago, es justamente un mago, o sea que es un Conan mago.
Claro. No, bueno, Robert E. Howard, que no. La próxima hay que elegir alguno de Robert E. Howard, porque a mí me gusta mucho, creo que a todos Sí, nos sí, gusta. sí. Eh, También a mí. Moorcock es un fanático de Robert E. Howard, de Burroughs, no de Ujú. William Burroughs, del otro, nunca me acuerdo De del Edgar tercero. Rice Burroughs. Edgar Rice Burroughs, de Salgari, es muy fanático de Salgari. Ujú. A vos que te También me gusta. gusta. No agregué algo de Salgari porque, bueno, ya lo estaba poniendo a Hodgson. En este libro hay una de las mejores escenas de batalla de barcos que leí. A Moorcock le gusta mucho eso. Siempre hay una batalla naval. Siempre hay una batalla, y en esta es genial, es impresionante. Bueno, explicar un poco la historia. Es una historia simple de fantasía, pero con un concepto más místico, metafísico, incluso científico. El campeón eterno es un avatar que crea Moorcock, que va asumiendo diferentes personificaciones, encarnaciones. Todos los héroes de Moorcock, que son más antihéroes, son campeones, los campeones eternos, son parte de ese avatar del campeón eterno. Pero justamente el personaje de este libro, que se llama John Deckard, es el único que se acuerda de sus encarnaciones. Claro. John Deckard, en este libro, es un tipo de nuestra era. De hecho, es el futuro del mundo de Elric, viene del futuro del mundo de Elric. Es un tipo común y corriente, que es un profesor, que es transportado a un mundo de fantasía oscura, un mundo medieval, el mundo del campeón eterno de Erekose, que es, John Deckard toma, es como que reencarna en un héroe que ya existió en este mundo, que se llama Erekose. El mundo de Erekose es como una especie de mundo de la época del Renacimiento, más que de lo que es una época medieval, porque incluso hay armas de fuego. Hay armas de fuego muy rudimentarias, pero es como una especie de renacimiento, donde hay un grupo de humanos que está en guerra con unos seres superiores, que son como elfos, que son los Eldar, que aparecen en otras de sus relatos, y es muy trágica la novela, y tiene una vuelta de tuerca que te deja careta, porque ahí te das cuenta de que no es la típica el relato de espada y brujería, donde el bueno es bueno y el malo es malo. Y John Deckard es un tipo, todos los protagonistas de Moorcock, excepto Dorian Hawkmoon, son bastante trágicos, digamos. Y el tipo este es como que no quiere estar ahí. O sea, imagínense, es un tipo de la época moderna que tiene que encima le dan una responsabilidad que Claro. medio no sabe qué hacer con eso. Y bueno, este fue el primer acercamiento. Creo que esta es mi saga preferida. Este es el primer libro de una saga de 3. Creo que estuve como 10 años para poder leer la saga, porque este libro lo compré en el año 2000 y recién creo que pude leer los otros 2 en el 2010, por ahí, que los pude comprar ya por Mercado Libre. Muy prolífico Moorcock, porque tiene la saga de Elric de Melniboné, la de Erekose, la de Dorian Hawkmoon, después tiene las de ciencia ficción, como... Hay un montón, yo estoy leyendo, hay un montón de sagas. Yo ahora en PDF estoy leyendo muchas cosas que no se publicaron en castellano, y hay, por ejemplo, ahora me bajé uno para leer, que es sobre un personaje que yo nunca no lo encontraba el libro, lo encontré y dije, bueno, voy a hacer el esfuerzo de leerlo en inglés, que es una ciencia ficción, una utopía, donde el personaje es un payaso pirómano. O sea, es un payaso piromante, ¿no? Pirómano, es como que tiene poderes. Piromántico. Un payaso piromántico. Bien, me gusta. Es una utopía de ciencia ficción. Después tiene una saga tipo John Carter from Mars, de un tipo de la Inglaterra victoriana que viaja a un mundo steampunk. Esa también la tengo en la tablet. Es un tipo que escribió, no sé, debe tener como 200 novelas, una cosa así, y relatos cortos. Pero bueno, esto se publicaba también en una época donde cobraba por palabra, entonces bueno, le mandaba los deditos. Otro dato, y
otro dato de Murkock, que ya voy cerrando, es que él fue editor de una revista que se llamaba New World, y que ahí se publicaban cuentos de Philip Dick, de Brian Aldiss, bueno, de todo lo que se llamó la New Wave o Science Fiction, la nueva ola de la ciencia ficción. Y estos se encuentran bastante fácil, los de Erecose se encuentran fácil, tanto en físico como en PDF. Edasa lo editó en Argentina hace unos 10 años, 9 años. Los de Elric, que editó Edasa. No, pero también yo creo de Dorian Hockmoon seguro Edasa publicó los de Dorian Hockmoon, los de Elric y los de Corum. Corum, sí, Corum, tenés razón. Erecose, pero se encuentran fácil los de Erecose en PDF, se encuentran muy fácil. Esas son las sagas más conocidas, la de Dorian Hockmoon, la de Elric, la de Erecose, y la de Jerry Cornelius, que esa también está publicada en un solo tomo, que es la que menos me gusta a mí. Claro, es rarísima. Yo me acuerdo de haber leído el programa final, que es el primero de Jerry Cornelius, y es muy incoherente, es cualquiera. De todas maneras, es muy interesante el personaje. Sí, el personaje está bueno. De hecho, fue digamos, la inspiración de un personaje de Morrison. Sí, que es él, básicamente. Claro. Stargrave. Y esas sagas son las más conocidas, pero por ejemplo está la de Von Beck, que esa está buenísima. Esa está traducida también, pero es más difícil de conseguir, la del Conde Von Beck, y tiene un montón de libros más. Hasta tiene un libro de historia que escribió. O sea, un tipo que ha escrito un montón. Y que sigue vivo todavía, escribió cómics. Recomiendo uno mucho, se llama Michael Moorcock Multiverse, que también lo estoy leyendo. Bueno, ese era... Escribió también para ABC Comics un especial de Tom Strong, de Alan Moore. Y tiene un famoso crossover justamente en el cómic de Conan, que lo escribe con Conan. El número 12 de la serie de Marvel de Conan. Así que bueno, vas vos, Jorge, ya que estábamos hablando, seguís vos. Estaba en la duda de si lo linkeaba con el cuento de Humo y Espejos de Neil Gaiman o me quedaba en la fantasía épica, y me parece que me voy a quedar por ahí. Voy a hablar de esta saga. Esto en realidad se llama El Trono de Huesos de Dragón, es el tomo 1 de la saga Añoranzas y Pesares, como dice ahí. La portada es de Michael Whelan y el autor es Tad Williams. Esto son ladrillos así, este es el tomo 1, tomo 2, son grandecitos. Son 4 tomos. En realidad, sí, el tercer libro fue publicado en 2 tomos, desdoblado en 2 tomos porque es enorme. Bueno, amigo de Michael Moorcock. Bueno, y es amigo también de George Martin. De hecho, esta saga, a diferencia de por ejemplo, Elric de Melniboné No puse uno del Gordo Martin, puta madre. No puse ¿Cómo? Que no puse uno del Gordo Martin. Del Gordo Martin, pero bueno, ya íbamos a llegar de todos modos a Martin. Por eso yo tampoco elegí uno de esa saga. Pero la toco tangencialmente, porque a mí esta saga, Añoranzas y Pesares, es la traducción al castellano. En el original en inglés se llama Memory, Sorrow and Thorn, que son 3 espadas mágicas que hay en este mundo. Añoranzas y Pesares, de todas maneras, no es un mal título, porque me parece que da muy bien con el tono de toda la historia, de toda la saga. Tiene mucho de eso, de añoranzas y pesares. Es más, a diferencia, como decía, de Stormbringer o la saga de Elric de Melniboné en general, es muy original. O sea, no podría ponerle a la saga de Moorcock ningún paralelismo con Tolkien, por ejemplo, con la espada, el género, claro, es una respuesta a lo mejor a la fantasía clásica de Tolkien. En el caso de Williams, no, tiene mucho, te diría que es fantasía clásica al estilo tolkieniano, medievalista, con las razas típicas, aunque se llaman distinto. Por ejemplo, están los citas,
que son los elfos, están los que vendrían a ser los hobbits, acá son una especie de esquimales, son los Vinavik de Shikanuk, es uno de los amigos del héroe, que se llama Simón Cabeza Hueca primero, es uno de esos típicos elegidos que son unos nenes apenas crecidos, que les cae la responsabilidad de llevar adelante algo complicado y por el camino van madurando de golpe. Bueno, al estilo Frodo. En el caso de Simón, después se termina convirtiendo en Simón Rizos Nevados, le dicen, y tiene un poco un parecido a Jon Snow de George Martin, por eso. Tiene esta saga, Añoranzas y Pesares, muchos paralelos, tanto en lo que ocurre como en la... Es bastante oscura, no tiene tanto... Por eso iba a decir, a diferencia de Tolkien, ya, si bien los elementos y los paralelos son encontrables, tiene un tono más oscuro que lo acerca más al estilo de la saga de la Canción de Hielo y Fuego de George Martin, que lo reconoce a Williams y a esta saga en particular como una influencia para una Canción de Hielo y Fuego. A Williams lo ponen en la misma Dark Fantasy, ¿viste? Le ponen claro. De todos modos, no se termina de ir al Dark completo, es bastante, si bien pasan cosas tremendas también, no es tan gore, no le gusta tanto matar personajes copados como al gordo Martin. Martin es como ya otro nivel en cuanto a la oscuridad de las sagas de fantasy. Pero Williams a mí me encanta en esto de haber encontrado un estilo que no era tan polite como el de Tolkien, igualmente detallado en cuanto a la construcción del mundo, la fe de cada pueblo, las intrigas de palacio, los personajes que parecen una cosa y son otra, las razas tanto mágicas como los dragones que por ahí en algún momento aparecen, pero todo es como que tomamos esa saga, todos los libros transcurren en un mundo que ya perdió el esplendor, ya estamos en un ocaso de ese mundo y quedan ciudades perdidas que se nota que fueron increíbles y ahora están casi abandonadas, hay razas casi extintas y están resentidas por lo que pasó, así que es bastante dura. Y tiene una... Sí. En eso se parece mucho a Moorcock, o sea... Claro, por eso... Bueno, Tolkien también. Es como bueno, una época... En eso sí, pero digamos que Tolkien siempre tiene la esperanza de que el bien va a ganar. En esto no pasa tanto por ahí, sino que los villanos no son villanos porque sí, no son el mal encarnado, tienen un objetivo que a veces hasta te parece lógico. Y también los héroes tienen fallas, se equivocan, hacen cosas tremendas también porque hay que llevar adelante una gestión de un objetivo y a veces hay que pasarle por arriba a alguien, entonces es bastante interesante de leer. Aparentemente al principio vos empezás y decís voy a leer un pastiche del Señor de los Anillos, y nada más lejos, te sorprende. Y tiene esto que usa también Martin en una Canción de Hielo y Fuego, que es focalizar en distintos personajes a medida que vas avanzando capítulos. Hay un capítulo dedicado al protagonista, pero después hay personajes secundarios que también llevan adelante su propia subtrama, muy importante también. La única crítica que le puedo llegar a hacer es que tiene personajes, tiene subtramas que no son tan interesantes, y a veces vos vas copado, vas enganchado con otra línea argumental y te interrumpe durante 50, 60 páginas con la historia de otro personaje que no es nada interesante. Pero bueno, entero, así que... por eso. Bueno, así que eso la súper recomiendo para la gente que le gusta el género fantástico más clásico,
que le gustó, si le gustó Una canción de hielo y fuego, esta también deberían leerla, a pesar de que tal vez digan, pero no es lo mismo. A mí me parece hasta más interesante, al menos en la premisa inicial. Che, te Y tiro dos datos. Sí, sí, termina. no, decía que la recomiendo para el que le gusta una cadencia de avance de la historia lenta. No tiene un avance frenético, no diría que es una saga de pura batalla, es más de relaciones personales, de historias, de búsquedas, viajes, pero no tanto de batalla. Hay más acción en el último libro, en el libro 3 al final, y durante el 4 ya es como que ya en el clímax ya hay más acción. Pero es para gente que no está apurada porque explote todo, que se deja envolver por el mundo y disfruta el viaje. Bueno, hay dos datos que recuerdo de la saga esta de Añoranza y Pesares. Uno es que hace como 20 años que la quieren adaptar a una serie, una miniserie. Audiovisual. Y la iban a adaptar este año, pero bueno. Tiene una continuación que no salió hace mucho. Bueno, Williams escribió otras cosas dentro del fantasy o de la fantasía épica. Ese es otro dato que escribió novelas de Dungeons and Dragons. Claro, claro. También escribió Aquaman en cómic, una etapa. Sí, muy buena etapa. Es fantasía épica bajo el mar. Es se hunde San Diego y Aquaman se convierte en el rey de San Diego. Bueno, así que esa es mi saga fantástica que un poco me define lo que a mí me gusta en cuanto a ese género.